Bueno, pues han filtrado todo lo relacionado con Monster Hunter Wilds. Bueno, eso diría si realmente fuera cierto. La verdad es que han empezado a salir ciertas cosas en internet. Obviamente no está todo filtrado. Hay muchas personas que están diciendo, es que se ha filtrado todo el juego. No, la verdad es que no se ha filtrado todo. Se ha filtrado una parte, solo lo que está en la beta, pero sí se ha confirmado ciertas cosas. Con respecto a las filtraciones, siento que las filtraciones son necesarias. Sobre todo en el contenido que normalmente me gusta cubrir, que es el tema de eficiencia, guías y demás. Son cosas necesarias que tienen que salir, sobre todo en ciertas cosas que no están disponibles en el juego, como pueden ser los motion values, algunas estadísticas ocultas dentro del juego, algunas fórmulas de daño, y para todo eso sí nos sirve mucho el data mining. Pero para otras cosas siento que tampoco es tan necesario, como por ejemplo el tema de los monstruos, el tema de la historia, porque también se filtró parte de la historia, así que hay diferentes tipos de filtraciones. Ahora, pero en sí, ¿qué se ha filtrado? Bueno, realmente esto es una confirmación de una filtración que ya había antes de la Gamescom. Antes de la Gamescom, en un foro chino, salió una lista de monstruos que decían que iban a regresar a Monster Hunter Wilds. Obviamente había muchos escépticos, había gente que decía, es porque está en chino, le van a dar más credibilidad que si está en inglés o en japonés. Bueno, pues había mucha gente incrédula que pensaba que esa filtración era falsa, pero resultó ser verdadera. Obviamente esta filtración ya había agarrado muchísima fuerza porque antes de la Gamescom había salido que regresaba Jan Kut-Kut y con Galala, y eso que todavía Capcom no había dicho nada. Y obviamente a partir de ahí esa lista agarró muchísima fuerza. Esa lista hablaba de los movimientos de armas, hablaba de la lista de monstruos que iban a regresar a Monster Hunter Wilds y también hablaba de los biomas que iban a venir al juego. Esto el día de ayer se ha confirmado porque se encontró en la base de datos los nombres de estos monstruos y también se encontraron más monstruos. Ahora dirás, es que Capcom los puso ahí directamente para que la gente los encuentre. La verdad es que no es tan fácil. Y te explico por qué. Capcom tiene un código para cada monstruo dentro del juego. Eso quiere decir que no siempre el nombre del monstruo aparece en el código fuente. Por lo tanto no es tan fácil poder sacar esta información. Pero obviamente ya hay mucha gente especializada en esto y con mucha experiencia dentro de la saga. Y durante el tiempo la gente ha ido aprendiendo cómo funciona el código que maneja Capcom. Y de esa forma han podido sacar el nombre de los monstruos. Cada monstruo está conectado a un código y ese código lo ponen en todos los demás Monster Hunter. Eso quiere decir que si Rathalos es el 001, en todos los monsters cuando aparezca ese código sabremos que es Rathalos, y de esta forma han sacado los monstruos que regresan al juego. Obviamente ya tienen el código de todos los monstruos que han salido en la saga, así que es mucho más fácil encontrar esto. Obviamente también han salido los códigos de los nuevos monstruos. Hay unos monstruos con unas características muy extrañas que todavía tenemos que ver porque no sabemos ni siquiera cómo es, pero te da una descripción del monstruo y ya vimos algunos monstruos que van a venir y que van a presentar más adelante o hasta la salida del juego. Y de esta forma es que se pudo sacar la información de los monstruos que están regresando a Monster Hunter Wilds. También se encontraron ciertos nombres en la descripción de los ítems, así que también el nombre de los ítems, ahí sí tienen que poner el nombre del monstruo. Muchas veces el código no aparece, sino aparece directamente el nombre. Y de esta forma están sacando la información que se ha revelado ayer con la descarga de Monster Hunter Wilds en PC. Obviamente ya tengo el código completo, ya tenemos toda la información, tenemos todas las cosas. Ahora aquí viene el tema, ¿es necesaria mostrar esta información en un canal que nada más se dedica al tema de guías, eficiencia y cosas más técnicas? La verdad es que yo no lo veo necesario. Así que he tomado la decisión de respetar un poquito lo que es el spoiler para la gente que no les gustan los spoilers de la historia y de los monstruos, y no voy a revelar las cosas en YouTube. Lo que sí voy a hacer obviamente es que cuando venga una actualización y salga el monstruo y se filtra el arma y se filtra la armadura, directamente lo van a tener aquí, vamos a tener el análisis, vamos a revisar si es viable o no es viable, vamos a empezar a hacer matemáticas, todo eso sí lo vamos a tener segurísimo cuando salga esa información en internet. Pero el tema de spoiler un poquito de la historia y los monstruos realmente no lo veo necesario porque no es un tema que normalmente toco en mis videos, ya que por el momento no estoy cubriendo ecología y son cosas que realmente no hago contenido, así que por el momento mantendré eso alejado de YouTube. Ojo, he dicho YouTube, eso no quiere decir que no hable de filtraciones, así que las filtraciones sí se las estaré subiendo, pero no a este canal. Si no, se las estaré subiendo en mis canales privados, que viene siendo Discord y mi canal de WhatsApp. Ahí les voy a empezar a subir toda la información que vaya saliendo, obviamente con su respectivo disclaimer por si es algún spoiler de historia o cualquier cosa, ahí se los voy a subir, pero la información sí la voy a manejar y sí la voy a subir. Así que en este canal voy a mantener un poquito libre los spoilers de historia y de monstruos si realmente no me aportan nada a mi contenido.
Esto también lo hago obviamente porque hay personas que les gusta mi contenido y que quieren seguir consumiéndolo, pero tampoco quieren tragarse un spoiler así directamente. Por esa razón es que lo he decidido. Obviamente el tema de las filtraciones es un tema que me apasiona mucho, no nada más en este juego, sino en los juegos en general. Soy una persona que se la pasa leyendo filtraciones todos los días, así que realmente esto es mi día a día cuando estoy revisando información en internet. Y bueno, sé que muchas personas están diciendo, oye, pero dime qué monstruo va a regresar y demás, así que bueno, te voy a dejar los links en mi descripción y en un comentario fijado para que vayas a ver cualquiera de las dos plataformas que más consumas. Esto obviamente lo voy a ir publicando poco a poco a lo largo del día porque tengo todavía que procesar un poquito más la información, porque lo único que hice fue copiar y pegar para hacer un respaldo de información, y si lo llega a borrar Capcom no me quede sin la información, o sea que lo que hice, ya hice un backup de toda la información para tener yo siempre un respaldo de la información, y como vaya limpiando poco a poco las cosas se las estaré publicando. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.